El gobierno está encubriendo una nueva epidemia que no tiene cura. Recientemente me infecté y estos son los síntomas aterradores. Esta es la historia. No, no lo toques, por favor. No lo hagas sin algún accesorio en tus manos, dije. Mi esposa Anya y yo estábamos de pie junto a nuestro hijo en la sala, girándole la cara bajo la luz. Ahí había lo que parecía ser una hoja joven de arce en el extremo exterior de su ojo izquierdo. Tenía la mitad doblada, atrapada bajo el párpado. ¿Y cómo había llegado ahí? Bueno, eso era un misterio. Había muchos arces cerca, sin duda, pero como alguna de esas hojas habían introducido tan profundamente por accidente, era algo que no podía explicar. Por supuesto, existía la posibilidad de que Lucas, por alguna razón tonta, se lo hubiera puesto él mismo. Pero no era el tipo de chico que hacía esas cosas. Era una persona seria y tranquila. De hecho, tenía 8 años, pero con la madurez de un adulto, como Anya y yo siempre decíamos. Incluso ahora se quedó de pie pacientemente mientras le retorcíamos la cara de un lado a otro, discutiendo si debíamos ir al médico o si podíamos sacarle la hoja a nosotros mismos. ¿Y si por accidente le arañamos el ojo y se queda ciego?, pregunté. Cariño, no digas eso. Solo está en el borde. Podemos tirar de él y saldrá. Me reprendió Anya. Ella seguía intentando alcanzar a Lucas como si fuera a arrancar la hoja entre el dedo índice y el pulgar, y cada vez que la detenía me invadía el horror al pensar en el contacto de su piel con la hoja. No sabía de dónde venía ese sentimiento, ni qué era exactamente lo que temía. Sin embargo, saberlo no me importaba mucho. Cuando yo tengo una corazonada, confiaba en esta, y a lo largo de mi vida nunca me he equivocado. Bueno, pinzas, iré a buscarlas, con eso creo que bastará, dije. Yo las recuperé lo más rápido que pude, sintiendo que no podía confiar en que mi esposa no se apoderara de la hoja e intentara resolver el problema mientras yo no estaba. Ella era tan terca a su manera como yo, y la mayoría de nuestras discusiones giraban en torno a quién tenía razón en cada asunto. A veces me asombraba que hubiéramos logrado criar un hijo juntos. Cuando yo regresé con las pinzas, Anya extendió la mano para recibirlas. Oye, tranquila. Yo tengo el agarre más firme y más fuerte. Yo lo haré, dije. Mi esposa abrió la boca para protestar, pero Lucas dijo bruscamente lo siguiente. Oye, mamá, quiero que lo haga mi papá. Él habló con calma, sin un rastro de histeria, y aunque no se alejaba mucho de su actitud habitual, recuerdo haberme querido alejarme de él, incluso darme la vuelta y salir de la habitación. Solo después comprendí que esa sensación provenía de su aparente aceptación de lo que le sucedía, con la resignación cansada de quien se encuentra al final de su vida. Así que, sosteniendo las pinzas con la mayor delicadeza posible, tomé el extremo de la hoja de arce, mientras con la otra mano acariciaba la nuca de mi hijo, inclinándolo suavemente hacia la pinza. Entonces yo comencé a tirar, observando cómo la hoja emergía húmeda y arrugada por el rastro de lágrimas, pero no dejaba de caer, pues había una ramita unida al extremo de la hoja y sobre ella había más vegetación que goteaba humedad. Alguna de ella era sangre. Anya gritó, pero yo no podía dejar de tirar, arrancando trozos y trozos de esa delicada rama con una fascinación entumecida. Mi hijo no protestó ni mostró miedo o dolor alguno. Él permaneció plácidamente confiando plenamente en mí mientras yo seguía extrayendo las hojas de su cabeza. No podía comprender cómo habían llegado hasta ahí, imaginando con un profundo asco a mi hijo arrancando una ramita en el parque y metiéndosela en el ojo con una concentración absoluta. Aún así, ya entonces sabía cómo debía haber sucedido en realidad, o al menos tenía una idea aproximada de la causa. Una semilla o espora había entrado de alguna manera y en el calor rico en nutrientes del alvéolo había comenzado a crecer.
Era vagamente consciente de que mi esposa se movía frenéticamente detrás de mí, demasiado hipnotizada por la hilera continua de hojas como para prestarle mucha atención. De repente se inclinó sobre mí con unas tijeras en la mano, cortando la ramita lo más cerca posible del ojo de Lucas, de modo que cayera sobre la alfombra. Yo retrocedí de un salto horrorizado sin querer que ni siquiera mi ropa me rozara contra ello. «Oye, hijo, ¿estás bien?», le dije. Él parpadeó con dificultad. El trozo de la ramita cortada le rozaba el párpado superior. La verdad creo que sí estoy bien, no siento mucho», dijo. Ay, ojalá él hubiera gritado, llorado o cualquier cosa que fuera normal en un niño en su situación. Pero no, él permaneció en silencio durante todo el trayecto al hospital y durante las diversas exploraciones y pruebas posteriores. Al igual que mi esposa, yo sostenía la mano de nuestro hijo, como si temiera que desapareciera si lo soltaba aunque fuera un instante. Se inquietaba cada vez que lo separaban, recorriendo la sala de espera sin cesar hasta que la tomé por los hombros y la senté en una de las sillas de plástico. Finalmente nos atendió un médico en una sala privada, y ya desde que entramos percibimos la atmósfera opresiva del lugar. Lucas estaba sentado en un rincón con una crayola y una libreta que alguien le había dado, ajeno a la conversación que se desarrollaba a su alrededor. El doctor Rillard no dejaba de mirarlo de reojo con una expresión que me resultaba indescifrable y por eso desconcertante. Inmediatamente sospeché que nos ocultaba algo más allá del pronóstico de Lucas. Entonces, las radiografías junto con la resonancia magnética y todo lo demás que le han estado haciendo todo este tiempo, ¿ya saben qué le sucede a nuestro hijo?, dijo Anya. El doctor nos reunió junto a una pared cercana y señaló un conjunto de imágenes pegadas en ella. Quería saber hasta dónde había crecido la planta que encontraron dentro de él. Pensaban que se le había metido una semilla en el ojo y que todo había empezado por ahí, ¿verdad?, dijo el doctor en voz baja. Pues sí, lógicamente, pero ¿qué quiere decir usted con esto?, pregunté. Sin embargo, yo podía ver las copias de las exploraciones de mi hijo con la misma claridad que cualquier otra persona en la sala. Veía las vetas de hueso entre las almohadillas grises de músculos y órganos, y a través de ello, como la estructura de una telaraña, las formas blancas de muchas ramitas y hojas. Fueron tan prolíficos, su propagación fue tan profunda que resultaba discernir dónde había comenzado. Sus raíces eran indistinguibles del resto de la masa. Yo había visto cosas así, tan infestadas de hiedra que los ladrillos aflojaban y se desmoronaban por asfixia, dijo el doctor. Al ver las imágenes del cuerpo de mi hijo, comprendí que esto era lo que había estado sucediendo ante nuestros ojos, y que había estado sucediendo durante mucho más tiempo del que creíamos. ¿No hay nada que pueda hacer al respecto, doctor? ¿No hay ningún proceso de extracción o cirugía o algo así?, pregunté en un susurro áspero. El doctor negó con la cabeza. No hay posibilidad de que sobreviva a esta extracción. Se puede ver cómo la planta ha crecido a través de los pulmones hasta su corazón. Ya hay daños extensos. Si siquiera intentamos algo, solo empeorará la situación y fallecerá antes de tiempo, dijo el doctor. Mi esposa arrancó uno de los cuadros de la pared apretándolo con tanta fuerza que se arrugó por los bordes. ¿Nos está diciendo, doctor, que no hará nada por nuestro hijo? ¿Simplemente lo dejarán morir?, sisió ella. El doctor suspiró y volvió a mirar a nuestro hijo, que solo garabateaba, ajeno a la discusión susurrada o bien indiferente a ella. Sí, lamento que esto sea una enfermedad terminal. Podemos considerar opciones de cuidado paliativos hoy mismo o podemos programar otra cita. Si bien no puedo hablar en detalle de otros pacientes, sí puedo decir que ya se ha intentado la cirugía en otros casos en secreto. La tasa de supervivencia es muy baja, por no decir cero. Él dijo. ¿Qué? ¿Ha habido otras personas aquí con esto adentro? ¿De qué habla? Esto es muy raro, ¿no? Yo busqué esta enfermedad, se supone que es algo imposible, pregunté.
El doctor tosió y comenzó a hojear documentos, insinuando claramente que nuestra reunión estaba cerca de su fin. Como ya lo dije, esto es algo delicado que el gobierno no quiere que las demás personas se enteren. Esto debido a que, puede crear un poco de pánico. Y como ya lo he dicho, no puedo hablar con ustedes sobre otros pacientes. Terminó de hablar el doctor. Mi esposa extendió la mano, bloqueándole el paso hacia la puerta. Deténgase. Usted sabe algo sobre esto. ¿Cómo es que lo causó? ¿Cómo sucedió todo esto?, dijo ella. Los ojos del doctor se movían agitadamente. Lo siento, señora, pero realmente no puedo hablar, dijo. Papá, mamá, ya quiero irme a casa ahora. De verdad yo no tengo nada. No hay problema si nos vamos, ¿verdad?, dijo Lucas con la voz clara y decidida, y todos lo miramos en un silencio atónito, como si una autoridad superior se lo ordenara. Cruzó la habitación y tomó la mano de su madre, algo que no hacía desde hace un tiempo. Mi esposa se enterneció, y yo la vi alzar la vista hacia las luces fluorescentes para contener las lágrimas frente a él. Sí, está bien, cariño, nos iremos a casa, dijo ella con dulzura. Yo me quedé un rato mirando fijamente al doctor hasta que dio un paso atrás preocupado. Oiga, doctor, ¿los demás también se comportan así? ¿La forma en que actúa mi hijo, como si todo esto fuera normal y absolutamente aceptable? Espeté una vez que mi esposa y mi hijo salieron de la habitación. Entonces algo se resquebrajó en la resolución profesional del médico y negó con la cabeza. No, me temo que no todos son así. Algunos se enfadan y otros, entre tú y yo, puede ser algo mucho peor que la actitud de su hijo, dijo él. En ese momento lo odié con toda la rabia impotente que no podía dirigir hacia el árbol que estaba eliminando a mi hijo. Sí, está bien, tiene razón. ¿Qué sentido tiene si no hay nada que pueda hacer usted? A veces los doctores simplemente no pueden curarlo todo, contesté. Mi esposa y yo cruzamos el estacionamiento del hospital de la mano de mi hijo, como siempre, antes de que anunciara de que ya era demasiado mayor para hacerlo. Él lo miraba todo. Los pájaros en el cielo, los coches de colores singulares, las piedras en el suelo, todo con el mismo interés natural con el que siempre había examinado el mundo, ajeno a la ramita que ya empezaba a asomar de nuevo en su ojo. Yo me preguntaba por qué no le hacía daño que creciera a través de él, y presumiblemente se alimentara de él. Quizás alguna hormona liberada por las hojas lo convertía en un huésped más receptivo. Me di cuenta de que desde el principio lo había considerado una enfermedad y probablemente era contagiosa. Yo sentía el impulso de preguntarle a mi hijo sobre el tema. Quería saber por qué no le tenía miedo a la muerte, pero me parecía tan pequeño e inocente que no podía hacerlo. Destrozado por el dolor, yo me obligué a simplemente a caminar a su lado, sintiendo cada comentario que hacía como si no me costara un mundo mantenerme entero. De pronto, un hombre se acercó por nuestra derecha, tambaleándose un poco. Pensé al principio que era un indigente o un borracho. Yo sentí lástima por él, luchando por cruzar el asfalto bajo el calor, probablemente sin tener a dónde ir. Luego, al acercarse aún más, girando la cabeza hacia nosotros, vi que le crecían espinas de rosa de cada orificio de la cara, de las que goteaban pétalos como sangre. Sin duda tropezaba porque era ciego, y había sido abandonado en ese estacionamiento por sus amigos o familiares, probablemente aterrorizados por él y sin idea de qué más hacer. Mi esposa dejó escapar un grito de sorpresa, pero mi hijo se quedó inmóvil, observando al desconocido sin mostrar miedo ni horror a su apariencia. Señor, oiga, señor, déjeme ayudarle, dije sintiendo que debía ser amable para normalizar un poco la situación. El extraño dio un pequeño respingo al escuchar mi voz. Al parecer aún conservaba cierta capacidad auditiva. Se acercó arrastrando los pies y entonces comprendía el peligro de acercarme de esa manera. Algunos se molestan, había dicho el médico después de todo. Oiga, señor, solo quiero ayudar. Mi hijo es como usted, tiene su misma condición.
repetí esta vez con más cautela. El hombre asintió y al abrir más la boca para hablar, vi que las espinas le habían partido la lengua en dos. Sus palabras eran una especie de murmullo ininteligible mal articulado. Eso no sucederá a todos en este planeta. Es una enfermedad contagiosa de alguna manera. Cualquiera que esté cerca también lo contraerá. Lo lamento. Esta es una enfermedad que no quiere el gobierno que se enteren las personas, me dijo. Mi esposa intentó llevarse a Lucas hacia el coche, haciéndome señas para que lo siguiera. Y yo le pregunté al extraño, oiga, ¿y quién dice todo esto? ¿De dónde es usted? Pregunté. Pero él siguió avanzando torpemente hacia la entrada al hospital y lo dejé ir sintiendo lástima de que fuera a ser echado de nuevo a la calle para que muriera. Durante las semanas siguientes intentamos que mi hijo estuviera cómodo en casa, lo cual fue bastante sencillo, ya que se sentaba a ver dibujos animados o a leer cómics sin preocuparse por los bultos que teníamos que extirparle de la cara día tras día. Una noche, mientras mi esposa y yo lo acostábamos, él preguntó algo. Papá, mamá, cuando yo sea un árbol, ¿me pueden plantar ahí afuera en el jardín para que pueda seguir con ustedes? Quiero vivir aquí con ustedes. Él dijo. Yo me arrodillé a su lado, evitando mirar la hoja de arce que veía aplastada contra el interior de su boca. Hijo, no te vas a convertir en un árbol. No vamos a permitir que eso suceda, ¿de acuerdo? Le dije. Y entonces mi hijo me miró con tristeza. La verdad es que yo sé la verdad, papá. Sé que no me pueden arreglar, dijo. Cariño, ven aquí un segundo, dijo mi esposa y tiró de mi brazo intentando alejarme. Hijo, no voy a dejar que nada te haga daño, ¿de acuerdo? No lo haré, insistí. Mi esposa me acompañó hacia la puerta y fui a besar a mi hijo en la frente. Buenas noches, cariño, no te preocupes más por esto, dijo. Y entonces, una vez que volvimos a bajar las escaleras, me dio un ligero puñetazo en el hombro. No puedes decir cosas así, me dijo. Ajá, ¿por qué no? Lo digo en serio, protesté. Sabes que el doctor tiene razón. Has visto cómo irán las cosas, y aunque se lo ocultemos, él también lo ve, dijo mi esposa. Para entonces ya sabíamos de qué hablaba aquel hombre del estacionamiento gracias a las plataformas en internet y los noticieros televisivos. Nos habíamos vuelto adictos a los medios, incapaces de evitar ver una actualización tras otra, diseccionando cada nueva teoría antes de volver a la anterior en una especie de fascinación compulsiva. Todo comenzó con la gente del campo, los agricultores y los trabajadores de huertos. Cualquiera que trabajara estrechamente con las plantas y en particular con los árboles y tuviera contacto diario con ellos, los amigos y familiares que sobrevivieron relataron que sus seres queridos regresaban a casa con heridas como las de mi hijo. En las que las hojas, espinas o partes de flores empezaban a sobresalir de cortes o aberturas corporales. Se intentaba cortar las plantas en crecimiento o amputar las ramas infestadas para eliminar la infección, pero los árboles eran persistentes, crecían profunda y vigorosamente en sus lechos de carne. Todas estas primeras víctimas habían fallecido de una forma u otra. Algunos, en las últimas etapas de su crecimiento, habían salido a sus lugares de trabajo y se habían parado entre los árboles y las flores, sucumbiendo voluntariamente a la invasión con la creencia de que no estaban muriendo, sino que se estaban convirtiendo en algo más, lo cual para ellos no era algo tan malo. Posteriormente, agentes del gobierno vinieron y se los llevaron para estudiarlos, lo que provocaba la indignación de los familiares hasta que el fenómeno se extendió tanto que resultó obviamente necesario. Otros de los primeros afectados por el bosque, como pronto se les conoció, no murieron en silencio. Estaban enfurecidos por su inminente final, destrozaban los campos y arboledas que consideraban responsables de su condición antes de quitarse la vida, a menudo inmolándose para llevarse consigo las vidas invasoras que habitaban en sus cuerpos. Nunca se supo cómo se propagó esta enfermedad,
Si por contacto o las esporas que yacen latentes en los cuerpos de sus huéspedes simplemente se activaron por simpatía por quienes los rodeaban. En cualquier caso, las zonas donde se originaron estos primeros casos de infección fueron aisladas del exterior y las plantas de esas propiedades fueron contenidas o desechadas de forma segura. Pero esto no impidió que el fenómeno se extendiera a pueblos, ciudades y urbes donde los árboles y otras plantas eran escasas. Se consultó a otros científicos sobre la epidemia y se les invitó a compartir sus hipótesis en programas de entrevistas y canales de noticias. No existía una explicación consensuada entre ellos. Algunos creían que ciertas plantas habían comunicado mediante señales químicas y sistemas fúngicos para desarrollar una forma de ataque contra la destructiva raza humana, mientras que otros creían que lo que presenciaban era el surgimiento de una nueva forma de vida parasitaria capaz de adoptar diversas características físicas. Una científica, una figura típica rápidamente rechazada por sus colegas, afirmó que los sujetos que se resignaron a su cambio tenían razón al afirmar que lo que estaban experimentando era una etapa rápida de la evolución humana. Fíjense que siempre empieza desde adentro y crece hacia afuera. Las plantas incluso se parecen a las personas de las que provienen en pequeños detalles. No creo que debamos destruir a estas personas. Y eso es lo que siguen haciendo, sino que debemos honrar en lo que la naturaleza ha decidido que se conviertan, porque este es un proceso natural de la vida de la naturaleza, dijo ella. Esto no sentó bien a los espectadores, provocando una nueva oleada de violencia. Mi esposa me tomó de la mano mientras veíamos cómo multitudes incendiaban bosques a través de la pantalla del televisor. Algunos de ellos aún parcialmente humanos gritando y pidiendo auxilio. Los periodistas pululaban con micrófonos abordando a los incendiarios enmascarados para obtener declaraciones. Oigan, necesitamos los árboles como medio de combustible para construir cosas y lo más importante, para obtener oxígeno. ¿Acaso quemarlos todos es la opción más sensata?, preguntó el periodista. Y un joven con pasamontañas azul marino se encogió de hombros. Lo siento, o es ellos o somos nosotros, ¿no?, respondió. Bueno, con ese enfoque compartimos el mismo problema. Sin árboles hablamos de devastación ecológica y de cambio climático, dijo el periodista ajustándose las gafas y parpadeando para evitar que el sudor le corriera por la espalda. Pero el joven ya se alejaba entre el humo, desinteresado en la conversación. Con el paso de las semanas y el aumento del miedo, surgió otro grupo en medio del caos. Estas personas afirmaban haber desarrollado una sustancia química que podría inyectarse, usarse para baños o ingerirse, destruyendo la planta infectante sin dañar al huésped. Muchos rechazaron la idea, afirmando que se trataba de un remedio casero que se vendía en las calles. Una sustancia peligrosa que mutilaría o eliminaría a cualquiera que lo usara. Muchos recurrieron a ello de todos modos. Al fin y al cabo iban a morir tanto si tocaban la sustancia química como si no. Hubo intentos de criminalizar su venta y fabricación, pero como cualquiera que pudiera permitírselo buscaba refugio en búnkeres y otros espacios de cuarentena. Y los justicieros reunían a los leñadores para quemarlos. Ya no había forma de regular nada. Mi esposa y yo intentábamos mantener una apariencia de rutina normal en casa. Era lo único que nos mantenía estables, engañándonos a nosotros mismos para evitar el colapso en lugar de caer en él como tantos otros. Intentábamos que Lucas no se enterara de nada de lo que pasaba en el mundo, apagando la tele o bloqueando el teléfono cuando entraba en la habitación. Aún así, a veces por la noche bajaba sigilosamente y lo encontraba pegado al televisor, viendo cualquier canal de noticias que encontrara y jugueteando distraídamente con la hoja de arce que había empezado a asomar de nuevo por su ojo. Una mañana descubrí que no estaba en su cama, y después de buscar por toda la casa le confesé a mi esposa que probablemente ya no estaba dentro. ¿A dónde habría ido? ¿Dónde está?, preguntó mi esposa, con la voz temblorosa rompiendo cada palabra en 2 sílabas.
pero su mirada, al igual que la mía, ya se había posado en la puerta trasera, que daba al patio. Nos acercamos juntos sin querer ver lo que ya sabíamos, por miles de imágenes similares que habíamos visto en el televisor, y lo encontramos ahí. Anya emitió un sonido. No fue un grito, que habría sido mejor. Fue menos horrible que aquel sonido que parecía surgir de sus entrañas, el cual fue denso y profundo. Yo salí tambaleándome al patio e impulsado a veces como uno se siente por estar cerca de cosas terribles y comprobar que son reales. Mi hijo, o lo que quedaba de él, ahora estaba arrodillado en el césped, con su pequeño cuerpo sostenido por el árbol que había crecido a través de su garganta, su columna vertebral y el bastón que le permitía avanzar hacia el sol. Sus brazos colgaban inútilmente a sus costados, y sus ojos, oh sus ojos, no soportaba mirarla a los ojos. Los veía sin verlos, desenfocando intencionadamente mi mirada para evitar percibirlos. Mientras mi esposa lloraba apoyada contra la puerta trasera, caminé con un vago sentido de propósito hacia el cobertizo y salí con un par de gruesos guantes de jardinería y una pala apretada bajo el brazo. Al acercarme a lo que quedaba de mi hijo, mi esposa me llamó. ¿Qué estás haciendo?, ella me preguntó. ¿Que acaso no te das cuenta? Lo estoy enterrando. Las funerarias no lo aceptarán y tarde o temprano el gobierno enviará a alguien a recogerlo para que le hagan lo que están haciendo con los demás cadáveres. O luego vendrán los justicieros. Esta es la mejor opción, dije secamente. Cerré los puños sobre el mango de la pala. Traté de pensar en el cuerpo de mi hijo como una muñeca o un espantapájaros, o alguna otra cosa inanimada que solo pareciera algo muerto. No, por favor, déjalo aquí, esto es lo que él quería, dijo mi esposa. Eso es lo que quería esa maldita cosa. Esa cosa a través de su cerebro quería que muriera aquí afuera, ¿no lo ves? Él lo manejaba, le espeté. Mi esposa me miraba suplicante, con lágrimas silenciosas en los ojos, y al final yo no lo toqué. No por ella, sino porque la idea de hacerlo me repugnaba. Dejamos a mi hijo allí durante semanas para que se descompusiera lentamente, y el árbol extendió sus ramas a lo largo de la tarde, tal como lo había anhelado. Entonces mantuve las persianas bajadas en ese lado de la casa, y sospeché que nuestros vecinos hacían lo mismo. En uno de los días siguientes eché un vistazo y vi a mi esposa de pie junto al arce, hablándole como lo hacía con mi hijo. Y yo no pude evitar notar que la forma en que las hojas habían crecido sobre el cráneo parecía una cara, un rostro. Un mes después, mi esposa y yo yacíamos en la cama abrazados, agotados por el dolor y la incertidumbre, sin apenas hablar, pues no había nada que decir. Al acariciarle la espalda sentí algo afilado bajo su omóplato derecho y yo contuve la respiración al soltarlo entre mis dedos. ¿Qué ocurre, cariño?, preguntó ella, apartándose un poco de mí para fruncir el ceño a través de la penumbra. No es nada, tengo un calambre, eso es todo. Creo que mejor me levantaré y me estiraré, dije. Yo bajé a la cocina y tras cerrar la puerta miré lo que tenía en la mano. Era una hoja, la primera señal de lo que crecía dentro de mi esposa y que ahora sin duda también crecía dentro de mí. Yo me apoyé en la encimera y lloré como un niño pequeño. Lloré por el hijo que había perdido y por la esposa que estaba perdiendo. Y obviamente por mí mismo, muriendo sin tener ni idea de cuánto tiempo me quedaba. Hasta entonces no había comprendido cómo aquellos consumidos por las plantas no sentían lo que había dentro de ellos. Cómo permanecían completamente ignorantes hasta que comenzaban a abrirse paso visiblemente desde debajo de la piel. Me había convencido de que debían saberlo, pero se engañaban a sí mismos sobre las sensaciones y los síntomas de la invasión de sus cuerpos. La ralentización, incluso la detención total de las funciones de sus órganos por la vegetación obstructiva. Pero ahora yo lo comprendía, pues ahora era consciente de que lo que crecía en mi cuerpo podía sentirlo, la plenitud de ese nuevo organismo y su desarrollo a través de mis músculos y hacia las cavidades de mi cerebro. Lo sentía como otra parte de mí,
Y ahora podía ver cómo algunos de los infectados sucumbían a él, incluso imaginándose a sí mismos convirtiéndose en algo nuevo y nada bueno. Mi esposa sería una de esas personas, lo sabía. Había cambiado desde la muerte de mi hijo. Había renunciado a lo que le quedaba de vida, pues había perdido la vida con él. Quizás cuando sintiera que el arce le oprimía el corazón, saldría al patio trasero y se quedaría plantado junto a él, dejando que aquello que los había eliminado a ambos creciera junto a él mucho después de que incluso sus huesos se hubieran reducido a polvo. Y mientras yo volvía tambaleándome al dormitorio y me tumbaba en la oscuridad, decidí que yo no haría lo mismo, no repetiría ese patrón. Me había visto reflejado en los rostros de los manifestantes enfurecidos en las noticias. Yo conocía a los vendedores ambulantes de los productos químicos que, según decían, curaban esta enfermedad, aunque no me lo creía del todo. Pronto yo me inyectaré este producto a mí mismo y a mi esposa, y esperaré a que haga efecto contra los enemigos que llevamos ahí adentro. Pero si no funciona, Dios mío, lo lamento mucho, pero yo quemaré el jardín que aún se alimenta de los restos de mi hijo, y luego me quemaré a mí y a mi esposa. El mundo se acabará por los incendios forestales inminentemente, pero prefiero morir así. Morir enojado, pero aún sabiendo que soy un buen padre y buen esposo. Yo sigo siendo un buen hombre, ¿o no? Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.